Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, como todos los lunes, estarán con nosotros Kenneth McClintock y Víctor García Saguinocencio. Uno, secretario de Estado, gobernador interino, debo decir, presidente del Senado del Partido Nuevo Progresista. El otro, un líder independentista, representante también del pueblo de Puerto Rico por acumulación en la Cámara de Representantes, no en la actualidad, en el pasado, pero ambos son nuestros analistas aquí todos los lunes sobre el quehacer político de la semana y por supuesto particularmente del fin de semana. Además estará con nosotros el presidente de la Asociación de Alcaldes, los alcaldes populares, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Va a estar hablando con nosotros sobre diversos temas, entre ellos por supuesto estas asignaciones millonarias, billonarias de fondos federales que vienen para Puerto Rico. Hoy se cubre ese tema en la prensa escrita. El alcalde reclama que haya una distribución más equitativa de esos fondos para particularmente los municipios pequeños. Vamos a estar hablando con él sobre las implicaciones económicas de esos fondos. Además estará con nosotros el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero, en momentos en que precisamente diversos sectores agrícolas en el país reclaman la confirmación del secretario designado de Agricultura, Ramón González. Todo eso y por supuesto, como todos los días, por lo menos de lunes a jueves, café en mano. Yolanda Vélez Arcelaya estará aquí con ustedes y conmigo para analizar todos los temas de hoy, 26 de abril del 2021, son las 8:01 de la mañana. El análisis viene sin límites. Armando Valdés llega volteando la mesa. Vamos a hablar de inmediato, vamos a voltear la mesa de inmediato con diversos temas de este fin de semana. Hay mucho material que discutir, comenzando por supuesto, como todos los días esencialmente en este programa, hablando del COVID-19 y lo que está pasando tanto en Puerto Rico como a nivel internacional con esta terrible pandemia que sigue afectándonos. Vi en algún lugar en las redes sociales, por WhatsApp, que esto era como cuando uno se le cae algo, va a recogerlo al piso y mientras está recogiendo algo, se le cae otra cosa. Y entonces tiene que pararse, volver a doblarse para recoger esa otra cosa y se le vuelve a caer algo. Y esto de la pandemia ciertamente es así. Es como si cada vez que logramos algo, cada vez que recogemos lo que se nos ha caído, se nos vuelve a caer otra cosa. Y nos hemos quedado en ese ciclo, no interminable, pero en este momento, cuando uno todavía está en medio de ese ciclo, luce interminable, de una pandemia que ha tenido varios picos y que en este momento está repuntando peligrosamente. El fin de semana supimos que ya este mes de abril, incluso en el fin de semana tuvimos un día en el que se reportaron 17 muertes, que es básicamente una de las cifras más altas de toda la pandemia. Este mes de abril, que todavía le quedan 4 días, va a ser el tercer mes más malo, el tercer peor mes de la pandemia desde que comenzó en marzo del año pasado. O sea que para quienes pensaban que ya estábamos al otro lado, que porque las vacunas se estaban desplegando de forma adecuada y acelerada en Puerto Rico, que ya estábamos al otro lado, pues eso yo creo que requiere de un reajuste de nuestra visión acerca de dónde estamos en este momento. Y ciertamente puede ser que todavía vengan días peores por eventos que vimos este fin de semana en el municipio número 79 de Puerto Rico, que es Orlando, que es la Florida. Y le enviamos, por supuesto, saludos a nuestros amigos de la diáspora, pero
igual que tenemos que reclamar responsabilidad de parte de los puertorriqueños que vivimos aquí, tenemos también que pedir responsabilidad de los puertorriqueños que viven allá, particularmente con esta interconexión que tenemos con nuestros hermanos y hermanas en la Florida. Veía una estadística acerca de las rutas aéreas más transitadas en el mundo, no sé si está en el periódico de hoy o en alguno de los periódicos del fin de semana, pero la ruta más transitada en este momento en el mundo, no estoy hablando de Estados Unidos, en el mundo, es la ruta de Orlando a San Juan. Es más transitada que la ruta de Hong Kong a Taipei. Es más transitada que cualquier otra ruta en el mundo. En este momento, en abril. Eso no quiere decir que de aquí a 2 años no pueda hacer otra ruta. Pero en este momento esa es la ruta más transitada aérea en el mundo. Y es precisamente por la cantidad de familiares que nosotros tenemos en la Florida. 26 vuelos diarios en esa ruta de Orlando a San Juan. Así que si ustedes quieren proteger a los suyos acá, a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, a sus seres queridos, a menores de edad, que es el grupo que ahora está viendo una preocupante alza en contagios y hospitalizaciones y enfermedades severas producto del COVID-19, pues mire, usted tiene también que protegerse allá en Orlando. Y por supuesto, para las personas que fueron al Guayaguaya Fest y al Día Nacional de la Salsa allá en Puerto Rico, pues no se me acerquen. A mí personalmente no se me acerquen, ni se acerquen a ningún familiar suyo. Sean responsables. Ya cometieron un acto irresponsable en ir a esa actividad. Aun si usted está vacunado, usted no sabe. Todavía no tenemos suficiente evidencia acerca de las variantes de este terrible virus como para poder decir a ciencia cierta, mira, si ya tú estás vacunado, tú estás protegido contra todas las variantes. Es más, con todos los expertos que uno habla, le dicen a uno lo contrario. Y siguen surgiendo nuevos variantes o nuevas variantes. En la India, donde ya se están rompiendo récords a nivel internacional y que se ha convertido en uno de los focos más terribles de esta enfermedad a nivel global, claro, un país de 1 billón de personas, ya se están desarrollando, se han lamentablemente mutado unas variantes indias que ya se sospecha están también en Puerto Rico. Así que mucho cuidado con esto. No estamos ya fuera de esta pandemia en la medida en que seamos irresponsables ahora porque tenemos que ir a guayetear o como se llama el concepto del Guayaguaya Fest. No sé si es algo de reggaetón, no sé de qué se trata el evento. El Día Nacional de la Salsa por lo menos lo entiendo, pero en la medida en que estos eventos continúen siendo focos de propagación, no vamos a salir de esta pandemia. Y se va a seguir extendiendo el dolor económico y lamentablemente muchas personas más vamos a ver partir de este plano terrenal al más allá. Y eso yo creo que tenemos que evitarlo. Igual que cuando vemos otras noticias como la inequidad que hay con la distribución de las vacunas, que está sucediendo a través de toda Latinoamérica, muchos países africanos. Vi un dato que para 1.300 millones de seres humanos, tenemos que hablar de ellos así, no son simplemente esta gente extranjera, no, seres humanos, el prójimo, que en el continente africano habitan 1.300 millones de seres humanos, hay menos de 100 millones de vacunas en este momento para toda esa población. Ese tipo de inequidad que uno ve por uno vivir, y sí, para estos fines nosotros tenemos que reconocer que estamos viviendo dentro del mundo rico, porque no son los países pobres los que en este momento están distribuyendo vacunas al nivel que lo estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Eso es una realidad. Para fines de la vacuna nosotros somos un país rico. Y ver que nos estamos comportando como niños, ver que estamos
siendo tan irresponsables, honestamente es hasta pecaminoso, considerando la inequidad que hay en el mundo con las vacunas y cómo en algunos países no tienen siquiera la alternativa de ir al Guaya Fest pensando que estoy protegido porque me puse una vacuna. ¿Ven? Y yo creo que es hora ya de que nos comencemos a comportar como adultos y de que seamos un poquito más solidarios tanto con el prójimo que vive aquí en nuestro propio país como con el prójimo que vive en un país donde todavía no han vacunado. Con la humanidad es con quien tenemos que ser en este momento, en esta pandemia, solidarios. Hay otros temas que quería discutir en la mañana de hoy. En el fin de semana, el periódico El Nuevo Día. Ustedes saben que yo la semana pasada cogí de punto al señor Mezclita. El iraquí me va a dar un reporte después durante la pausa sobre cuánto él ha podido recaudar en su campaña también solidaria, una campaña humanitaria para comprar el pasaje de ida a Mezclita. Me va a decir, yo creo que se deben haber recaudado varios miles de dólares. Ahí vamos a poder comprar muchos pasajes. Pues el periódico El Nuevo Día puso en portada esto de los Willys y las motoras, y por lo visto hay mucho dueño nuevo de motora. Y solo lo traigo de nuevo porque quería hacer un señalamiento. Hay una persona que es citada en este periódico, un dueño de una empresa de motocicletas, y dice: yo llevo 16 años en este negocio y esto es una industria millonaria que mueve mucho dinero. Es un mercado grande, positivo para la economía y para el mismo gobierno. Fíjense ustedes que aquí cualquier cosa la podemos convertir en una industria millonaria. A pesar de que en Puerto Rico, que yo sepa, quizás el iraquí me pueda corregir, que yo sepa, en Puerto Rico no se fabrican motoras. En Puerto Rico es posible que haya mucho taller de motoras, eso está bien. Pero que se fabriquen motoras aquí, mire, esto no es una industria. Esto es una serie de compañías, ¿verdad? Llamar una industria algo implica que hay, me parece a mí, alguna especie de interés colectivo, que hay un bien común envuelto. Aquí lo que hay realmente son una serie de vendedores, de revendedores de motoras y equipos para motoras que son casi todos fabricados fuera de Puerto Rico. Quizás hayan algunas piezas que se fabriquen aquí, pero fuera de eso, esto es una industria que representa más fuga de capital para Puerto Rico, y caí yo en la trampa de llamarlo una industria. Es un sector del consumo puertorriqueño que implica la salida de más capital de Puerto Rico hacia lugares donde sí se fabrican estas cosas. Y además es un estorbo público cuando literalmente se colocan en la vía pública para estorbar y para impedir el tránsito. Así que vamos a tener mucho cuidado. Yo sé que aquí nos encanta ponerle la etiqueta de industria a cualquier cosa, la industria del boceteo, y también sí, porque aquí se fabrican bocinas, también. Aquí cualquier cosa es una industria. La industria de los gallos también, la industria de maltratar animales, es una industria. Todo le ponemos la etiqueta de una industria y lo justificamos diciendo que millones de dólares fluyen a través de esa industria. Bueno, el hecho de que gastemos millones de dólares en algo no implica que sea una inversión, ni implica que sea algo bueno para la sociedad, máxime cuando se convierte en más descontrol en nuestras carreteras, en otro espacio más para el país demostrar la impunidad que impera en el país. Bueno, finalmente quería tocar en este primer segmento varios asuntos acerca del plan fiscal que ya básicamente está a punto de caramelo. La Junta de Supervisión Fiscal aprobó un nuevo plan y el periódico El Nuevo Día pone en portada hoy las cuantías millonarias, billonarias, y sí, ya la palabra billón está aceptado por la Academia del Español Estadounidense, interesantemente, hay una Academia del Español Estadounidense. Billones de dólares que
el gobierno de Puerto Rico y los gobiernos municipales van a tener a su haber casi de forma irrestricta para lidiar con el tema de la pandemia y las secuelas económicas recesionarias que ha tenido la pandemia en Puerto Rico. Y traigo el tema y lo empato con el plan fiscal porque la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yaresco, dijo, y cito, que las asignaciones dirigidas a atender la pandemia proveen a la isla una oportunidad para fortalecer la economía, pero advirtió que serán insuficientes sin reformas estructurales que fomenten el desarrollo económico. El ex juez federal del Tribunal de Quiebras de Puerto Rico, Gerardo Carlos Altieri, precisamente hoy tiene una columna en el periódico El Nuevo Día también intitulada La división política nos puede condenar, en la página 34 del periódico, donde dice, y cito, Yaresco entiende que sin la ejecución de reformas no se logra el crecimiento necesario para llegar al sobrante proyectado de 24,000 millones en 30 años, de forma que pueda garantizar los servicios esenciales, el pago de pensiones y una deuda ajustada fija de 1.100 millones de dólares anuales. Puede que tanto Yaresco como Pierluisi tengan la razón. Argentina y Grecia demuestran que el binomio de recesión-austeridad produce miseria. Por desgracia, la división ideológica y política local nos puede condenar a la microsupervisión de una junta fiscal impuesta por la metrópolis, aunque aprobada por los líderes de partidos mayoritarios locales por muchas décadas. Y es que él señala, y esta creo que es la línea más importante, no podemos continuar manejando un presupuesto anual de 26,000 millones con una deuda de 120,000 millones como un negocio privado de dos partidos políticos sin supervisión efectiva, transparencia ni disciplina fiscal. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Que tenemos todos estos billones de dólares para la recuperación económica, pero sin la supervisión adecuada, independiente, se va a ir ese dinero en el mismo malgasto que hemos tenido en Puerto Rico por años y años y años, y el que acaba pagando esto es el pueblo de Puerto Rico. Y tengo, por ejemplo, un caso que lo discutimos aquí la semana pasada. Esto es en el periódico del sábado. Recuerdan que yo comentaba la semana pasada que esta ley para eximir a todas las propiedades del pago de contribuciones cuando se vendieran, que esa ley implicaba un escape billonario potencialmente de recursos del Estado y que se había legislado en los últimos días de la administración de Wanda Vázquez sin ningún tipo de consideración sobre el impacto que eso iba a tener en Puerto Rico. Pues ahora resulta que el senador por acumulación, William Villafañe, autor de la ley que libró del pago de impuestos a la propiedad a todo tipo de residencias en Puerto Rico, radicó una medida para excluir el trato preferencial a las propiedades de lujo que él define como propiedades con un precio de compraventa que exceda de $300,000. O sea, William Villafañe, el que presentó el proyecto de ley para eximir de contribuciones todas las propiedades residenciales en Puerto Rico, incluida la de 30 millones de dólares que se vendió recientemente, 30 millones de dólares que se vendió recientemente en Dorado, ahora recula, echa para atrás y va a imponer un límite porque se dio cuenta que lo que había hecho era un disparate, que por ahí se iban a ir millones y millones de dólares. O quizás es que el que quería beneficiarse de esa ley ya se benefició, ¿verdad? Porque no podemos descartar esa posibilidad. Que el que quería comprar la casa en 30 millones, no estoy diciendo que haya sido el caso, pero podría ser. Es más, quizás no fue el de 30 millones, quizás fue una casa que se vendió en 10, baratita. Ya se ahorró los chavitos, ya tiene su exención contributiva por 10 años. Y ahora, pues, que cambien la ley. Pero así es como se legisla en Puerto Rico. Entonces, por eso yo tengo que darle razón a lo que expresa Natalie Yaresco, que hacen falta reformas estructurales, y tengo que darle la razón también al juez Gerardo Carlos Altieri, cuando él dice que en Puerto Rico hace falta supervisión porque la gente que se supone que supervise, la legislatura, que es como la junta
de gobierno del país, ¿verdad? Si viéramos el país como una corporación, pues la legislatura es la junta de gobierno del país. No saben lo que están haciendo. Legislan a lo loco. Y así por el estilo. Ahora hay propuestas para aumentar los recaudos. Vean el artículo del periódico El Nuevo Día de ayer en la página 36. Ya tienen fecha las reformas a los impuestos sobre la propiedad. Y se está hablando de cobrar, siéntense, se está hablando de cobrar tanto como 1.900 millones de dólares adicionales. 1.900 millones de dólares, 2 billones de dólares adicionales del crimen, de lo que pagamos por nuestras propiedades, las personas que pagamos. 2.000 millones de dólares que se quieren sacar de la economía del país a través de ese impuesto sobre la propiedad inmueble. Pero vivimos en un país donde en un mismo periódico nos pueden estar diciendo que a los mortales nos quieren sacar 2.000 millones de dólares de nuestros bolsillos, mientras que el autor de una medida que eximió a los más millonarios, a los millonarios más millonarios, de pagar las contribuciones sobre la propiedad inmueble, que ahora se dio cuenta pues que fue un error. Entonces esos errores siguen costándonos. Y veo en el periódico de hoy cuando se habla de la distribución de esos miles de millones de dólares, billones que vienen para Puerto Rico, veo a los alcaldes diciendo que la distribución tiene que ser equitativa entre los municipios. O sea, no tiene que ser equitativa con el pueblo de Puerto Rico, tiene que ser equitativa con las entidades públicas que operan el gobierno de Puerto Rico. El alcalde de Guaynabo, por ejemplo, dice: sería de gran ayuda que el dinero de la ley de rescate contra el coronavirus pueda utilizarse para desarrollo económico y rehabilitar facilidades dentro del casco urbano. Y dice, si podemos cargar algunos gastos contemplados en el presupuesto a esos fondos, sería fantástico. Claro, porque no quieren hacer los ajustes realmente que hay que hacer. No quieren hacer los cambios. Ahí tengo que darle la razón a Natalie Yaresco. Yo no estoy de acuerdo con todas las medidas de austeridad que ellos plantean. Pero si los alcaldes y las agencias de gobierno no quieren hacer los ajustes necesarios en sus presupuestos porque quieren seguir cubriendo los mismos gastos con los fondos que vienen de allá, olvídense, nunca vamos a salir de este hoyo. Y siempre van a haber personas como William Villafañe dándose cuenta a destiempo que cometieron un error y otros diciendo que hay que seguir cobrándole hasta 2.000 millones de pesos al pueblo de Puerto Rico. Así es la cosa en Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con Yolanda Vélez Arcelá y mucho más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelá se une al equipo de Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora haciendo su entrada y su limpieza, su despojo de este espacio. Para que veas que soy consistente, estoy aquí ajustando la cámara, ¿verdad? Yolanda Vélez Arcelá, buenos días. Saludos, Armando, déjame ubicarme. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Pues como recargué muy bien y me siento muy revitalizada. Oye, pero tuve que meterme en el elevador porque tú sabes que aquí hay unas medidas. No me coles esta vez, tengo que advertir, no me coles. Es que no han quitado el letrero que dice que solo puede entrar al ascensor una persona a la vez y ya esa política no es. No, gracias no está a Dios. establecida. Hoy me enteré que se liberalizó, me permitieron entrar juntos. Por poco no llego a tiempo. Pero mira, nada, porque es que yo te escucho y en el break es que me bajo del carro y salto las vallas y brinco y llego corriendo aquí trotando. Tú sabes cómo se llega. Pero nada, me gustó mucho el tema que escogiste ¿verdad? Quizás para iniciar, porque es un tema que nos va a todos. El de la pandemia. Bueno, sí, el de la pandemia y también la cuestión de lo de contribuciones a las propiedades. Ah, bueno, claro.
Pero fíjate, quería decir algo rápidamente y es que quiero enviarle un abrazo a la hija de Miraida Chávez y a la familia de Miraida, una compañera que, ella, es que cuando me enteré de su muerte, luego de haber salido de aquí de horas de la tarde, del jueves, y este miércoles va a haber una actividad familiar cerrada, ¿verdad? En Cagua, un abrazo a todos los que van a estar allí. Yo no voy a poder estar, claro está, porque es imposible que pueda llegar. Pero de todos modos, mi abrazo solidario, porque Miraida fue una gran compañera, un ser excepcional, con una sonrisa que todo el tiempo la recordaremos siempre sonreída. Yo no recuerdo a Miraida, ¿verdad? Un tono sombrío, nunca. Y nada, quería decir eso. Y también, pues... si puedo, yo quisiera añadir, yo tampoco había hecho alguna expresión sobre esto. Tú sabes que Miraida era la voz oficial de WIPR. Correcto. Del Canal 6. Y yo llegué a conocerla cuando fui presidente de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Y como bien tú señalas, siempre una persona con una sonrisa, dispuesta a ayudar, dispuesta a colaborar, Correcto. dispuesta a aportar. Y en ese sentido me alegró mucho haberla conocido y obviamente me duele mucho. Una persona joven. Muy joven. Yo creo que... De 61 años. Muy joven porque las edades, esto se ha caído corriendo. La gente antes tenía la percepción de que a los 60 años era mayor y aquello del retiro a los 60 años. Sin embargo, están en plena productividad. O sea, es una edad que se sostiene a los mayores de los de 60 a los padres, se sostiene a veces hasta los nietos y a los hijos. Es una generación que está en plena productividad. De acuerdo. Sí, así que, bueno, pero nada, podemos empezar quizás con lo del COVID, porque este fin de semana yo vi los vídeos. ¿Tuviste los eventos esos del Guayaguaya? Mira, yo me ericé. ¿Qué es eso del Guayaguaya? Pues mira, no tengo la menor idea, pero allí hubo no solamente Guayaguaya, sí, es el nombre, ¿verdad? Estaba el Día Nacional de la Salsa y había una cartelera. Tengo una idea más clara. Había una cartelera de boxeo en que el 90% eran puertorriqueños los que estaban viendo esa pelea allí. O sea que había mucho público en torno al cuadrilátero. Pues claro, y ahí es donde más se grita, ¿sabes? Que es del tipo de actividad que se debería evitar. ¿Te acuerdas que en la iglesia se debe evitar cantar? Sí. Pues gritar, cuando la adrenalina sube, dudo que vean el boxeo. La cartelera fue en Florida. Creo que fue en Orlando. Y entonces, es que la Florida no hay ningún control en este momento. No, es uno de los estados de mayor contagio, de mayores variantes, y con ese flujo continuo de la guagua aérea, Dios mío, a mí me erizó. Te voy a ser franca, la cosa no pintaba bien en amainar luego de la orden ejecutiva del 17 de abril, que el mismo Ibrahim Pérez y la demógrafa Judy Rodríguez han señalado que esas órdenes se quedaron cortas, fueron tardías, insuficientes. Imagínate, la magnitud del repunte sin la ayuda de estos eventos de este fin de semana, combinado con que vienen las madres por ahí, más el dinero del estímulo económico que la gente está corriendo a comprar a las tiendas como si se acabara el mundo. Todo esto no ayuda en nada. Incluso 16 de mayo, la consulta de los cabilderos. Yo me pregunto si habrá gente que vaya y si va a haber, y si el gobernador va a tomar una decisión antes de ese evento, en vista de que los sectores salubristas le están pidiendo algún tipo de contención, no un cierre como el que vivimos en marzo del año pasado, porque no tenemos ¿verdad? Las realidades son distintas, ¿no? Quizás tenemos unos recursos que antes no había. Pero tú pensar en dejar que siga esta espiral que no ha descendido, supuestamente porque hay camas, las camas las atienden enfermeros y terapistas. Si no existen enfermeros ni terapistas atendiendo esas camas, como decía el infectólogo Miguel Colón, ¿de qué te vale? Tú no tienes nada. O sea, hay que tomar medidas rápido y no veo como una inclinación y me preocupa que en la mente del gobernador lo que tenga es una presión política por lograr que llegara a la fecha del 16 de mayo sin tener que tomar decisiones, y esto no aguanta. Yo creo que los fines de semana algo habrá que hacer
Mira, 17 intervenciones o 13 intervenciones, mejor dicho. En un pueblo nada más creo que hubo 7 cierres de negocios. En Juanadía. En Juanadía. ¿Tú te imaginas, Juanadía? Juanadía. Digo, un pueblo pequeño. Pueblo pequeño, con 7 negocios cerrados porque no entienden qué parte de la orden ejecutiva no han entendido. Pues mire, señor gobernador, eso es una muestra y multiplícalo por 78 pueblos. Tiene que haber, porque yo, mira, por ejemplo, cuando yo salgo de Atorrey y voy a la finca, es un camino rural, ¿verdad? Perdóname, una carretera estatal y yo veo muchos negocios abiertos. Estos negocios friquitines que la gente, tú los ves. Yo digo, Dios mío, esa gente ahí están todos pegados y sin mascarilla, o sea, con el vecindario. Porque la gente siente que lo familiar es hasta tu vecino y entonces extienden, ¿verdad?, el círculo ese íntimo, creyendo que todos están protegidos porque se conocen. Y es cuando más contagios hay. En Humacao hubo 41 brotes, de ellos la mitad eran familiares. Entonces, pues, más los centros comerciales que son el segundo lugar de contagio, los centros de trabajo, esa gente que viene para atrás, como decía el infectólogo Miguel Colón, se tiene que dar como 14 días de no acercarse a la familia, pero en los centros de trabajo, cuando esa gente se reincorpora a trabajar, esos focos de infección, porque a posterior, tú sabes, una cosa va a la otra, o sea, centro de trabajo, centros comerciales, familiares, todo son áreas de contagio y tú no sabes exactamente en qué momento te contagiaste, pero el problema es que lo llevaste a otros lugares y sin darte cuenta. Mira, de verdad, Yolanda, es preocupante. Tengo que insistir en que con lo que está pasando en el mundo también. Oye, sí. La India. Lo de la India. La India. Las escenas son desgarradoras. Es terrible. Entonces, este artículo, por ejemplo, sobre la inequidad en la distribución de la vacuna. Aquí es donde estaba el dato sobre el continente africano y cuán pocas vacunas han llegado allí. 36 millones de dosis para 1.300 millones de habitantes. Entonces, Yolanda, tú ves eso y mira que aquí somos cristianos para querer que los homosexuales no se casen. Mira que aquí somos cristianos para querer que hayan terapias de conversión. Ahora, no somos cristianos para hacer las cosas que de verdad decía Cristo, ¿verdad? De ayudar al pobre, al que está en la cárcel, al enfermo. Bueno, pues aquí hay un mundo enfermo, un mundo de inequidades, un mundo donde nosotros, de nuevo, como yo decía, vivimos en el mundo rico para estos fines de la vacuna y estamos comportándonos, me parece a mí, como unas personas muy egoístas. Muy poco cristiana. Mírate lo que está el director del Instituto Serum de India pidió en un tuit al presidente de los Estados Unidos que libere el embargo de Estados Unidos a la exportación de materia prima para las vacunas. O sea, India es de los mayores productores de vacunas. Sin embargo, solamente 1% de la población está vacunada. Entonces, entre los materiales que se necesitan para la vacuna, Estados Unidos declaró un embargo, ¿verdad? Eso fue cuando la transición de Trump y Biden. Le están pidiendo al presidente Biden que libere ese embargo porque no se pueden fabricar vacunas. Entonces, las vacunas que provee las Naciones Unidas para las naciones pobres, el proyecto COVAX, India es uno de los que proveen esas vacunas. Entonces no puede producirlas ni para ellos mismos ni para el resto de la población si no liberan el embargo en Estados Unidos. Vi que este fin de semana estaba viendo el telediario español, unas iniciativas de Europa, Estados Unidos para prestarse a ayudar a la India, ¿verdad? En el descontrol que hay. Pero si tú no visualizas que estos son vasos comunicantes, esto es un circuito. Lo que es un circuito es que todos conectamos. Esto no es que tú departamentalizaste Estados Unidos y que no te afecta el resto de la humanidad. Tú tienes que liberar porque todos nos afectamos. Mira dónde empezó el COVID, en China. Hay incluso una solicitud ahora de varios países ante la Organización Mundial del Comercio para que se levanten las restricciones en cuanto a las protecciones de propiedad intelectual. Correcto. Para que otros países puedan producir como genéricos estos fármacos, las vacunas. Obviamente, es que se va la vida del planeta. Estados Unidos se está oponiendo y creo que ahí Biden podría hacer algo como gran humanista, si quisiera hacerlo, y decir, no nos vamos a oponer a eso, vamos a permitir... Hay una frase de Facundo Cabral que decía, el diablo fue al mar porque tenía sed.
al mar, ¿verdad? Buscando agua y encontró petróleo, pero se murió de sed. Nosotros no podemos pensar en la riqueza nada más porque se nos va la vida, el exterminio de la humanidad. Ni en la salud local frente a la salud del prójimo que vive en otros países. Esto es un circuito. Vamos a la pausa, regresamos con más análisis aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda Vélez Arcelay sigue aquí, sentada a la mesa. Oye, Armando, también me perdí, ¿verdad?, la oportunidad de compartir contigo, comentar contigo del nombramiento. Bueno, el desnombramiento del interino Jesús González, luego el nombramiento del interino... Que se dio cuenta Pierluisi que había cometido un error. Sí, porque iba con la línea de la confrontación que ya lo está distinguiendo desde el verano intenso y de momento alguien le dijo, cuidado, no siga esa línea. Y nombra a Eliezer Ramos. Y nombra a Eliezer Ramos Párez, que te voy a decir, Eliezer Ramos Párez es el secretario interino, pero él ha estado ahí en la Secretaría Asociada de Educación Especial desde la administración de Wanda Vázquez, me parece. Y esta persona es el interino hasta que confirmen, si es que la confirman, a Magali Rivera. Bueno, y tienen que confirmarlo a él. Sí, a él lo tienen que confirmar ahora. Y creo que hoy va a ser el caucus y más tarde la sesión y lo más probable es que lo confirmen, que es como diría, confirmable. Y yo te voy a decir, viendo ¿verdad? La situación en el macro, que el gobernador creo que volvió a cometer una temeridad al nombrar a esta persona, a Magali Rivera, que sería la que iría en propiedad si es que la confirman, que aunque tiene una amplia hoja académica, tiene un doctorado y tiene maestría, pero tiene algo que es, aunque todo el mundo tiene derecho a participar y a apoyar a sus candidatos, el activismo de ella puede ser una señal muy mala en un departamento que ya tienen a Héctor Joaquín Sánchez en una posición cimera, a la misma vez un departamento que la gente sabe que el gran problema allí es la politización. Enviar de nuevo a una persona que ya es muy activista, aunque tenga los quilates como puede hacer a ejecutar excelentemente, ¿verdad? Yo creo que es peligroso y creo que ahí José Luis Dalmao le ha dicho al gobernador, recuerde, tienen que enviar a alguien que sea confirmable porque aquí necesita los votos. Y allí en la legislatura no pueden echar la culpa a un sector o a otro, allí no hay mayorías, aunque parezca un Partido Popular por un par de votos de mayoría. Allí hay Proyecto Dignidad, allí hay Victoria Ciudadana, allí hay PIP, allí hay PPD y hay PNP. Entonces tiene que pensar en esa realidad. Proyecto Dignidad es la primera que dije. ¿Y un independiente? Y el independiente Vargas Vidot. O sea, si usted quiere que la confirmen y no la quiere pasar por el vía crucis, entre comillas, que usted usó para hablar del caso de Elba Ponte, tiene que hacer lo más propicio. Y aquí hay muchos educadores con capacidad, y que pueden ser estadistas y PNP y vamos, no, pero tenga cuidado de no trabajar en contra o derrotar el nombramiento enviando a la persona que parece muy activista. Y yo le sugeriría temeraria. Eso es lo que te digo, mira, es lo que yo tengo aquí apuntado, temerario. Y pienso que una buena opción, y creo que, no es que yo que piense que es lo mejor, pero creo que Eliezer Ramos Párez puede ser una opción buena para el gobernador si no tiene otra opción. El que acaba de nombrar interino, dejarlo en propiedad, puede ser la persona, porque ya ha trabajado, ya está dentro del sistema, conoce, da continuidad. Aquí, educación especial es la gente no lo sabe, pero la población de educación ha crecido dramáticamente, ese sector de educación especial. Creo que casi una quinta parte, una cuarta parte de la población, del universo de estudiantes de escuela pública. Cuidado sin más. Y si él tiene todo este conocimiento, ya ha tenido toda esta experiencia, todo este bagaje, y ya está allí dentro en el Departamento de Educación, yo creo que puede ser una opción si esta funcionaria no pasa el crisol. Y a veces se enfatiza mucho por ejemplo, en salud tiene que ser un médico. Ah, sí. Pero es que salud, sí, obviamente hay una función como comunicador, pero
Más que nada, estos secretarios son administradores. Bueno, que imagínate qué presupuesto tiene que... Y hablando de eso, Yolanda, este artículo hoy del periódico El Nuevo Día sobre la inyección de fondos federales contra la crisis únicamente. Esto no tiene que ver ni con los fondos de María, ni con los fondos de... Esto es solamente fondos de la pandemia. Departamento de Educación va a recibir 3.800 millones de dólares nada más. Nada más. No el presupuesto, este no es el presupuesto. Eso es añadido. Eso es duplicar el presupuesto del Departamento de Educación. Que ya de por sí era el más grande. Por eso. Que ya de por sí era el más grande. No hay Entonces, duda. tú necesitas una persona ahí. Primero, tú necesitas estabilidad. Tú no puedes seguir con este quita y pon de nombramientos a la cima de ese departamento. Segundo, tú necesitas una persona que proyecte credibilidad y que proyecte que la manera en que se va a invertir este dinero no va a ser únicamente por criterios políticos partidistas. Para el trabajo inmenso, monumental que le toca al Departamento de Educación en esta pandemia, en medio de esta pandemia, con todo lo, ¿verdad?, la catástrofe que nos ha tocado. Nada más reabrir. Tú tienes que, no puedes desviar los rayos hacia el Departamento de Educación. Tú tienes que colocar una persona que la población y el país se sienta tranquilo, sosegado, que sepa que no está ahí un activista político. Entonces, si esta funcionaria, yo dudo que el gobernador piense que esa es la única que puede existir. Debe haber muchos educadores probados, con capacidad para entender lo que es el área docente y el área, por eso te digo, es la parte más, es obvio que él tiene que nombrar a una persona que él, digo, no es que es obvio, él podría nombrar a otra persona que no sea del partido, pero si es necesario nombrar a alguien, tiene que haber muchos estadistas dentro del sistema educativo con quilates. Lo que pasa es que creo que él está desviando todos los rayos para el Departamento de Educación y después no pida, ¿verdad?, un paraguas para protegerse porque el paraguas lo va, el rayo va a parar el paraguas. A mí la verdad que me sorprende este nombramiento porque uno esperaba... Yo también. Uno esperaba que Pierluisi quizás iba a ser un poquito más elegante. O sea, una cosa... este tipo de cosas uno lo esperaba quizás de Ricardo Rosselló, que eran burdos en la forma en que hacían las cosas. Exacto. Entonces, de Pierluisi, que es una persona un poco más adulta. Eso es lo que él quiere proyectar. Eso es lo que quiere proyectar. Hay una persona madura al mando. Uno esperaba un estilo un poco distinto, el nombramiento de una persona. Y yo te digo que hay algo de temeridad aquí, porque es que tú nombraste a Elba Ponte, que no resultó favorecida, pero la traes de afuera de la política partidista. Entonces, una jugada de verdad hábil. Y en un ciclo de nombramientos donde tú colocaste a Domingo Emanueli, a Manolo Sidre. O sea, había un mensaje que se estaba enviando. Sí. Entonces, de pronto, de esa cosa no política, has ido al otro polo, el otro polo opuesto. Y nada menos que en el Departamento de Educación, de todos los departamentos, el que más problemas tiene por la excesiva politización. Y frente a una legislatura que, como bien tú señalas, diversa, donde yo creo que tienen derecho. No es que Victoria Ciudadana tenga derecho a decir, no, colócame ahí a Alexandra Lúgaro, de secretaria de Educación. Pero creo que Victoria Ciudadana y los demás partidos tienen derecho a decir, bueno, no es que no sea PNP, no es que no sea estadista, pero que sea una persona que reconozca la diversidad del país. Oye, presentable en sociedad, no hay duda. Oye, bueno. Tenemos que irnos. No sé si viste, pero rápidamente. ¿Viste el trailer de West Side Story? No lo he visto, ¿no? ¿Está bueno? Es precioso, veilo en el nuevo día. Es de Spielberg, ¿verdad? Es de Spielberg, correcto. ¿Y viste los Oscars anoche? No lo vi, pero fue que cuando pronto bajó el trailer, el nuevo día publicó rápido y lo vi y me impresionó. Pues tengo que buscarlo. Así que esa historia de la ganga. Y por ahí viene también la película de In the Heights. Correcto. También Lin-Manuel, correcto. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Amigos, aquí en Sobre la Mesa vamos a tener con nosotros, como todos los lunes, a el ex secretario de Estado Kenneth McClintock, así como el ex representante del Partido Independentista Víctor San Inocencio, pero además vamos a tener con nosotros a el presidente de la Asociación de Alcaldes y vamos a hablar de lo que se está cocinando en términos de impuestos a la propiedad posiblemente y la presión que está ejerciendo la Junta de Control Fiscal. También vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Agricultores
y la confirmación o no, y en este caso yo creo que sí, del secretario de Agricultura Ramón González y algunos problemas que ya están aquejando o que han aquejado a este sector. De esto en breve. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, hay varios temas que quisiera tocar, ¿verdad?, con ustedes y con los colaboradores de esta hora, tanto Kenneth McClintock como San Inocencio, Víctor San Inocencio. Le damos la bienvenida a ambos. Saludos, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno, saludos. Muy buenos días, Yolanda, a ti, a Kenneth y a todas las audiencias. García todavía. Qué bueno. Todo bien, la familia bien, en un momento, ¿verdad?, que ha habido un repunte de pandemia. Todos están bien, ¿ves? Gracias a Dios. Qué bueno. Sí, todo bien. Qué bueno. Bueno, nada, yo quería hablar de varios temas, pero es inevitable que tenga que tocar lo del tema del COVID, porque lo que pasó este fin de semana con este flujo, ¿verdad?, tan intenso de viajeros, más la situación acá de repunte que venía desde los viajeros que no son los habituales de Puerto Rico y las actividades que nosotros mismos hacemos, ¿verdad?, en el patio. ¿Cómo ha ido repuntando? Pregunto, ¿verdad?, porque hay quienes plantean que ya va a tener que ser necesario de algún modo alguna acción mayor del gobernante, con órdenes más restrictivas, quizás no cierre total, pero la posibilidad de actuar ya los fines de semana o algún tipo de acción más intensa del gobernador. Kenneth, ¿tú crees que amerita que vaya apretándose un poco más la cosa? Bueno, ya esta semana se va a estar apretando el asunto de los aeropuertos. Sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos plantea una cosa que tiene razón, y es que no es meramente tú tener una prueba 48, 72 horas antes de tú viajar. Uh-huh. En el caso de esta actividad que se llevó a cabo en Orlando, si tú al día siguiente vuelas para Puerto Rico, todavía ninguna prueba va a reflejar cualquier contagio que tú puedas haber adquirido en esa actividad 24 o 48 horas antes, porque los contagios tardan, creo que entre 5 y 14 días. Correcto. Después de darse para tú reflejarlo en tu prueba. Yo de hecho la semana pasada me hice la primera prueba que me he hecho en toda la pandemia, porque yo me he estado cuidando bien, no he estado expuesto. Uh-huh. Pero iba a ser padrino una boda el sábado, y la dispensa que dio la Fortaleza para esa boda requería que todas las partes estuvieran con pruebas, así que por primera vez me hice una prueba. Oye, Kenneth, perdóname, aprovechando que estás mencionando eso, ¿cuántas personas pueden estar en una boda para tener una dispensa? En la nuestra, yo no sé cuánto es el máximo, pero en la nuestra lo que había era 12 personas en total. 12. Incluyendo los novios y los padrinos. Que entre y el juez o el cura, ¿verdad? También, me imagino. Bueno, más el celebrante, sí. O sea, habían 5 que eran protagonistas de alguna manera y habían 7, no, eran 13, 8 que eran familiares o lo que fuera. Bueno, a mí me impresiona eso de las dispensas, porque no sé cómo se obtienen, me parece que es un poco complejo, ¿no? Pero que se dé tanta dispensa, ¿verdad? Yo digo, tomando excepción del caso de la boda que tú mencionas, pero hay un montón de actividades que se pasan de la mano y hay gente que no está tomando dispensa siquiera. Kenneth, Víctor, ¿qué tú piensas sobre esto que está pasando? Bueno, en primer lugar, que la timidez a la hora de aplicar fuertes medidas y la incapacidad de hacer cumplir las que existen han provocado este caos. Como tú sabes, yo vivo en el epicentro, en uno de los epicentros. Sí, Viejo San Juan. El Viejo San Juan. Y esto realmente es una pesadilla. Y es una pesadilla porque aquí hay un turismo que yo no quiero clasificarlo de clandestino, pero opera casi de esa manera,
los cuartos los apartamentos que rentan, Ujú. y no hay forma de darle seguimiento a esas personas. De hecho, hubo un incidente un terrible. ejercicio bueno, aparte del incidente, hubo un ejercicio que hizo la periodista Margarita Ponte, Sí. de cómo ella burló la entrada en el aeropuerto y consiguió pasar. Y entonces son miles de personas diariamente que realmente no tienen nada, Ujú. ni prueba ni nada. Ujú. Entonces tú podrías decretar un lockdown en Puerto Rico de 2 semanas, por ejemplo, para frenar la cosa, pero si van a seguir llegando pues, por Isla Verde o por donde lleguen, y realmente el sistema capta muy poco, pues tienes la continua alimentación del problema. Ujú. Y el problema aquí tiene otros bemoles, porque estamos hablando de que hay cepas distintas que están entrando y están circulando. Encontraron la variante de la India, da preocupación porque es inmune, no responde a los monoclonales. Burla incluso las vacunas existentes. Y es preocupante cada vez que pasa, cada tiempo que pasa. Vi, por ejemplo, ahora que de Florida, de ayer a mañana, hay 26 vuelos de estas personas que viajan continuamente, de entre ellos los muchos que fueron a todas las actividades este fin de semana, a Florida, el Guayaguaya, el Día Nacional de la Salsa, el boxeo en Orlando. Entonces, a ninguno le aplica lo de la multa, porque la multa empieza el miércoles y todavía no se sabe ni cómo se va a ejecutar. Bueno, y lo otro es el tema de la cuarentena. Sí. La cuarentena es voluntaria, de verdad, se va a encerrar 10 días, 2 semanas en su casa. No, y el propio infectólogo Miguel Colón dijo que esa prueba de 48 horas, eso no sirve para nada, porque como menciona Kenneth, tú estás incubando, puede ser, ¿verdad?, desde el día 1 hasta el día 14, y pues 48 horas no es nada dentro de ese range. Y entonces aquí, muy bien, se ha apostado a la vacuna, pero tú no tienes inmunidad de rebaño hasta que no llegas a una cantidad que ya Fauci dijo que podía estar entre el 80 y el 90. No es el 70, pero vamos a suponer que fuera el 70. Uh-huh. Pero ya Fauci dice que no, que es superior. Y no sabemos en qué se está basando, porque aquí todo es una adivinanza dentro del mundo científico. Entonces, si suponiendo que llegásemos a la inmunidad de rebaño el día que lleguemos, oye, o el mes que lleguemos, o el año que lleguemos, la realidad es que está sin vacunar media humanidad. Sí, terrible. Literalmente 2/3 partes de la gente no tiene ni una dosis. Ni una dosis. Los países pobres, sobre todo, vi ahí en Honduras en particular, llegaron 59,000 dosis para 10 millones de habitantes en Honduras. Y entonces, Yolanda, yo en esto pienso que o sea, o uno cree que hay una pandemia o uno cree que son embustes. Y yo creo que hay una pandemia. Y si hay una pandemia, pandemia. O sea, eso tiene una definición. Y entonces el gran problema que tenemos es que no es el COVID-19. Es que si siguen estas variantes, estas mutaciones, vamos a tener el COVID-20 y el COVID-21. Así es. Y el COVID-22. Y aquí se están tomando esto como si fuera un relajito. Y la realidad es que debemos entender lo que es esto. Esto está peor hoy día que hace un año. O sea, pregunto, Kenneth, ¿tú cuando crees, se cerró? En el caso, Kenneth, ¿tú crees que el gobernador esté considerando la posibilidad de que los fines de semana tomar acción más drástica, quizás un cierre parcial los fines de semana, quizás lo que llaman ley seca, porque, bueno, mira, estamos ahora terminando abril, con todo el dinero de los estímulos que la gente ha salido a comprar pensando en las madres. Todavía las madres no ha llegado. Por cierto, la consulta de los cabilderos el 16 de mayo, que eso es y toda la isla, ¿no? Entonces, pregunto, ¿habrá incluso consulta de cabilderos de estadidad en medio de este brote? ¿El gobernador pensará tomar alguna acción previo a las madres, previo a, algo más concreto? Bueno, tendría para hacer algo el 16 de mayo, tendría que hacerlo el 9 para las madres. Sí, por eso. No, mira, yo creo que aquí se puede cumplir con todo el mundo si se hace con cuidado. O
O sea, no hay ninguna razón por la cual tú no puedas guardar una distancia de 6 pies cuando vayas a ir a votar. No hay ninguna razón por la cual de aquí al 9 de mayo las personas puedan comprar su artículo de Día de la Madre con cuidado, no estarse aglomerando, 6 pies de distancia cuando estén en fila para pagar, etcétera. Aquí yo creo que son los casos más extremos los que pueden causar los problemas. En el caso del Día de la Madre hay que decirle, mira, recuerda que muchos de los positivos ahora están surgiendo de aglomeraciones familiares. Así que para el Día de la Madre, si tú quieres salvarle la vida a tu madre, pues tú no quieres tener, o a tu abuela, tú no quieres tener mucha gente aglomerada. Sí, pero Kenneth, estás hablando a nivel individual que ya hemos visto que no ha funcionado porque ni en Semana Santa ni nada de eso. Estamos hablando de acciones ya, no de la gente que se porta bien, sino acciones del Estado para proteger a los que se portan bien de los que se portan mal. Sí, en el caso de Semana Santa, recuerda que ahí pues era toda una semana de actividades y 2 fines de semana. Yo sé todo eso, entre medio. Y ahí era cosas gigantescas. En el caso de tu ir, llevarle tu regalo al Día de la Madre y eso, pues puedes hacerlo más brevemente y eso se limita a la exposición si estás limitando el tiempo en que estás. Pero los datos son los datos, Kenneth. No ha amainado, ya están ahí las estadísticas nuevamente para verlas, en la demógrafa Judy Rodríguez, el doctor Ibrahim Pérez, el fideicomiso de científico O sea, los números no han amainado, pese que al 17 de abril hubo una orden nueva, un poquito más restrictiva con los aforos, ¿verdad? Lo de las multas, veremos si funciona con los que entran, pero los que ya entraron y lo veremos dentro de 14 días. Estamos hablando de que estamos en la última semana de abril, y la primera semana de mayo o un poquito más allá, ya estaremos viendo el impacto de estos que estuvieron viajando al Festival de la Salsa, el fin de semana que se fueron de cabalgata por ahí por Juanadía. Eso lo vamos a estar viendo dentro de 2 semanas. ¿Qué va a hacer el Estado para protegernos, verdad? Y yo quiero entender, te entiendo, a mí yo no necesito que Pedro Pierluisi me defienda, pero hay personas que entienden que el Estado tiene que hacer más para que los que se portan mal e infectan a otros, contenerlos de algún modo. Hay gente que siempre va a fallar, pero el Estado tiene ahí unas herramientas que usar. Sí, o sea, se debe hacer. Yolanda, si me permite. Tampoco mira, hay países. Perdóname, dame un segundito, deja que termine Víctor. Kenneth, y te doy el turno. Víctor, sí. Kenneth. ¿Quién habla? ¿Yo o Víctor? Kenneth, sí. El Estado no puede resolver todos los problemas a todas las personas. Yo creo que se están apretando algunas de las reglas y más que para resolver con esas reglas, es para alertar, esto no se ha acabado, esto se ha empeorado, tienes que tener cuidado, inclusive aún si estás vacunado como estamos nosotros, tienes que tener cuidado porque tú puedes ser un carrier, aunque no estés, no te vaya a causar daño como tal a ti, la infección. Todo eso lo sabemos, sí, cargar. Sí, es de dominio público, eso, el problema es que está pasando. Víctor. Sí. Yolanda. Sí. Si me permite. Sí, sí. Yo creo que el señor gobernador tiene que dejarse de paños tibios. En primer lugar. En segundo lugar, si hay que organizar y llamar un cuerpo de voluntarios que se dedique a señalar a los que están violando de verdad, en los establecimientos, donde sea. Es que ya se está dando, Víctor. Esto es un problema de defensa civil. Ya la gente está dando información, por eso es que llegan allí el equipo de salud. ¿Son suficientes los inspectores de salud? El equipo de salud no da ni para cubrir un 1% el problema. Por eso. O sea, el problema es que no esos recursos no dan y no se utiliza alguna estrategia imaginativa o creativa, tantos creativos que hay facturando por ahí, para atender un problema que nos va a complicar. Ese informe de ayer de Ibrahim Pérez y Judith Rodríguez, los doctores, doctor Ibrahim Pérez y la doctora Judith Rodríguez, demógrafa, ese informe mete miedo, es una cosa horrenda lo que puede pasar aquí, y más con todos esos vectores.
Y si se sigue con la changuería que lleva más de un año, de una cosa en el aeropuerto que no funciona, en lugar de tomar medidas de verdad. ¿Pero qué se puede hacer, Víctor, con, dentro de esta relación, verdad? No se monte en el avión si usted no tiene su certificación negativa, y cuando llegue se le va a hacer una prueba en el acto. Mira qué sencillo. Se le va a hacer una prueba allí, en el acto, y si está positivo, o va a un lugar en cuarentena que se señala, o regrésese. Pero ¿hay el poder para detener una entrada? Yo creo que hay que buscarlo si no se tiene. Y yo entiendo que se tiene, porque es una medida de salud pública. Bajo la legislación autorizada desde el 1912, se pueden adoptar esas medidas. Cada que Mr. Jemerson la impugna en el tribunal. Bueno, yo recuerdo ¿cuándo la va a impugnar? ¿El año que viene, cuando vuelva? Yo recuerdo a Torruella sugerirle a la entonces gobernadora Wanda Vázquez, lo sugería porque no lo decía directamente, pero que te podía tomar acciones drásticas en el aeropuerto. Claro, porque aquí hay un Código de Salud Pública de 1912 que ha sido revisado poco, y por eso es que da esas facultades. Pero si el gobernador está mirando a quién va a complacer, a quién no, ser bueno con todo el mundo, fulano del comercio tal, el centro comercial tal, no voy a mencionar el nombre de ninguno, pero todos sabemos. Si vamos a estar en ese jueguito, a lo que estamos jugando es a ruleta rusa. Y eso se sabe, los salubristas y los científicos, no hay uno que se respete, que avale lo que se hizo como bueno, porque fue absolutamente blandengue y proforma. Y esto está en ebullición, hay un volcán debajo, y no es para meter miedo, pero es que la estadística no miente. Esa pendiente que no es perpendicular porque pasa tiempo, pero ese pico que parece estabilizarse, así se comieron el cuento en 20 países, incluyendo India. Y mira por lo que están pasando ahora. Es horrible lo que vi. En India te están robando hay hasta oxígeno jacking. O sea, bandas atrapando el oxígeno que va para los hospitales para llevarlo a sus comunidades y dárselo a las personas que están sin oxígeno. Y Yolanda, y aquí hay que recordar algo, y esto no es un argumento político, pero por favor, Puerto Rico es una isla, no es un continente. No hay para dónde correr, ¿ok? Y esto está en muchas partes. Entonces, el lockdown puede parecer duro, pero se tiene que contemplar. El tema de la venta de bebidas alcohólicas, hace rato debiera haber una ley seca aquí impuesta, porque hay que ver cómo salen borrachos sin mascarilla. Es una cosa increíble. Yo lo veo desde mi balcón. Sí. O sea, y esto no está pasando en el Viejo San Juan nada más. En Puerto Rico hay decenas de áreas de chinchorreo masivo y los alcaldes ya se cansaron. Sí, yo lo he visto. Kenneth, en este caso, ¿tú crees que se puede hacer algo más en el aeropuerto que no sea meramente estas multas, que tampoco está muy claro ni cómo se van a adoptar, mejor dicho? Eso es una broma lo de la multa, Yolanda. Está bien, pero vamos a oír a Kenneth, sí. Kenneth. Ok, yo lo que me han dicho es que cualquier infección que tú adquieras en el avión, que tú estás sentado en un tubo de metal con personas que están a 3 pulgadas de distancia de ti, que eso no se va a reflejar hasta una prueba que te haga una semana más tarde, a lo más temprano. Así que cualquier prueba que tú hagas relacionada con un viaje es para detectar infecciones de hace una semana atrás. Yo no he volado todavía, porque aunque estoy ya debidamente vacunado y todo, yo no creo que yo estar sentado respirando el aire que está emitiendo una persona que está a 2 pulgadas de mí, se abone a mi salud. Así que yo he evitado, llevo ya, 14 meses que yo no he viajado. Y hay que ver qué cosas realmente podrían ser totalmente efectivas y no meramente parcialmente efectivas. Las medidas que se han tomado son parcialmente efectivas. Las medidas que se han tomado ayudan psicológicamente
a que la personas lo piensen 2 veces antes de tener la experiencia de irse a viajar en estos momentos. Pero no se pueden hacer, no se pueden tomar reglas que infalibles 100%. Con respecto a las mascarillas, yo creo que al que esté sin mascarilla hay que meterle mano, pero la realidad del caso es que por lo menos el 95% de las personas que yo veo en la calle tienen sus mascarillas puestas. Kenneth, pero lo que te pregunté es, ¿verdad? Yo puedo entender todas esas medidas que tú recapitulas, ¿verdad? Y es importante repetirlas hasta que, ¿verdad? La redundancia es importante. Pero ¿tú crees que existe el poder de hacer algo más drástico en el aeropuerto, como sugería el fenecido juez Torruella y como Cox Salomar en algún momento planteó de que el interés apremiante del Estado es proteger a una población, actuar y luego resolvemos en los tribunales si había o no poder de Puerto Rico para actuar? ¿Puerto Rico o los estados? Porque los estados también tienen esa situación. Mira, yo nunca he creído en la filosofía de que aunque yo creo que algo está mal, lo voy a hacer hasta que alguien lo cuestione. Eso es una filosofía bien antidemocrática y aquí en Puerto Rico se hace a cada rato y Víctor y yo que fuimos legisladores sabemos que en la legislatura se tiraban las maromas, que nos demanden. No, esa no es la manera de hacerlo. Si tú realmente crees que algo no está bien, tú no lo haces. Pero esto es una situación distinta, Kenneth. Y respectivamente, porque la muerte puede ser bien democrática uno también. mal las cosas, uno estudia bien y hace bien las cosas y aunque cueste más, aunque sea más difícil, uno busca cómo hacer las cosas bien. Yo creo que hay que hacer más enforcement y aquí tenemos la mitad de los policías que teníamos hace 20 años atrás y todos los gobiernos y todos los partidos saben que se ha ido reduciendo el número de policías. Se ha aumentado el número de inspectores en el Departamento de Salud. Yo creo que si hay que triplicarlo o cuadruplicarlo, hay que hacerlo, cueste lo que cueste. Hay el dinero, ahí está el dinero que está entrando irrestricto, parte del irrestricto para el Estado actúe. Todo lo que haga falta ahora mismo, así que el dinero no es el problema. Pero creo que hay un número de empleados públicos que hacen labores de inspección en otras agencias del gobierno y pueden ser transferidos al Departamento de Salud temporalmente de parte del personal de esa dependencia y triplicar o cuadruplicar, porque obviamente cuando tú cierras negocios, sí eso es real en ayudar a controlar la situación. Bueno, Víctor, un comentario final porque ya lo que me quedan son segundos. Mira, no hay tiempo para más aguaje. El relajito del aeropuerto tiene más de un año ya y es una burla perpetua y permanente. Por ahí hay que empezar. Lo segundo, yo sé que es doloroso para los comercios, pero hay que acabar con toda esa actividad de chinchorreo donde no hay control porque el dueño no controla más allá de su ventanilla. Y hay que ley seca. Hay que apoderar a la gente para que ayude a trabajar en el orden en la comunidad, porque si no se apodera a la gente y tampoco hay alguien del Estado que lo haga, esto es tierra de nadie. Y ese es el gran problema, y el gobernador Pierluisi se comporta trágicamente como un Trump, como un republicano en esto, dejar hacer. No puede seguir con su blandenguería. Eso nos va a matar. Llevamos un año de blandenguería. Bueno. Y en este caso, en estos meses, blandenguería también, con la ficción de que porque la curva baja podemos abrir las compuertas. Y mira lo que ha pasado. Bueno, pues gracias a Víctor y a Kenneth, ambos. Creo que esta discusión es importante porque creo que va a ser la discusión crucial de esta semana. Yo creo que el gobernador en este momento debe estar evaluando lo que informe, y me imagino que los informes no son nada de buenos. Yo no soy pro cierre, pero sí hay que tomar acción para proteger a un país y proteger la economía, porque si colapsa el país, la economía colapsa permanentemente. Así que un cierre parcial a tiempo evita un gran cierre total, ¿verdad?, en el país,
que afecte todo. Y lamentablemente no tenemos suficientes enfermeros y terapeutas de respiración para atender las camas, porque las camas no se atienden solas en los hospitales, así que eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Nos vamos a la pausa, gracias a ambos. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con el presidente de la Asociación de Alcaldes, porque lo que se está cocinando por ahí, usted que tiene propiedad y el puertorriqueño, su principal activo es su propiedad. Las posibilidades de impuestos a la propiedad inmueble más de lo que hay y una reforma presionada por la Junta es un tema que vamos a estar hablando más adelante. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, vamos a hablar un poco con qué está pasando en los municipios, y el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, está con nosotros. Le damos la bienvenida. Saludos. Saludos para ti, Yolanda. Bendiciones. Feliz lunes. Muchas gracias. Así mismo también le deseo a usted y a todos los que nos escuchan. Bueno, quisiera hablar sobre la posibilidad de una reforma contributiva de las propiedades inmuebles, pero tengo que tocar el tema del COVID como lo dejé pendiente porque el asunto es preocupante y ustedes habían estado pidiendo, los alcaldes, más participación, al igual que muchos epidemiólogos, pidiendo más participación en las reuniones en que se está deliberando la posibilidad de recrudecer o no las órdenes del gobernador. Y pregunto, ¿qué ha pasado de allá para acá? Pues no mucho, lamentablemente. Nosotros hemos continuado individualmente, cada municipio, tomando decisiones de acuerdo a la alza en la tasa de positividad, en las hospitalizaciones y en el número de casos. Gran parte de municipios han estado enfrentando un sinnúmero de brotes. Hay municipios que están enfrentando más de 10, 15 brotes a la misma vez. Humacao tenía 41 brotes y de esos la mitad era familiar. Exactamente, y obviamente hay muchos municipios que han tenido que tomar decisiones como San Juan, que vi que tuvo que cerrar la torre municipal por el casos de COVID en el trabajo. Ha bajado también la asistencia en las agencias de gobierno como vivienda, policía, tan crucial en este momento, familia, etcétera. Pues por eso es que nosotros habíamos hecho la alerta, ¿verdad? El llamado, porque obviamente nosotros sabemos lo que está ocurriendo a veces mucho antes que el Departamento de Salud y el propio gobierno. De hecho, así fue que comenzó el sistema de rastreo municipal. Sí. Así fue que comenzó, Yolanda, cuando Salud daba unos números y nosotros decíamos que los números estaban atrasados por 2, 3 semanas. O sea, ustedes son el estetoscopio del país, porque cada cual sabe lo que está pasando en su área, en su región. Es correcto, y por eso, pues obviamente alertamos la situación la situación que está ocurriendo con los viajeros. La hemos estado alertando y la alertamos aquel jueves cuando hicimos el llamado de que fueran más restrictivos con el asunto de recibir a los viajeros, el asunto de la vacunación masiva 24/7 y cómo los municipios podemos ayudar, porque obviamente esa es la única alternativa que en estos momentos tenemos como herramienta. Así que nada, te digo que en términos de comunicación con el Ejecutivo, pues lamentablemente no ha habido mucha que digamos. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Pensaría que esta semana es crucial para tomar decisiones por parte del Ejecutivo. Estamos ya viendo, ¿verdad? Y lo que viene, esta gente, este movimiento, ¿verdad? De la guagua aérea, lo vamos a ver. Que vimos este fin de semana, los resultados se van a ver dentro de 2 semanas. Y el fin de semana de madres que se aproxima. Correcto. O sea, son tantas y tantos elementos que ya nosotros conocemos que van a traer un despunte en los casos que tenemos que de alguna manera comenzar a tomar medidas y escuchar a los epidemiólogos y salubristas, Yolanda, porque es algo tan sencillo como escuchar el llamado y el reclamo de los expertos. Correcto. Bueno, me gustaría entonces tocar el tema de los impuestos a la propiedad, en vista de que la Junta de Control Fiscal está pidiendo acción del gobierno, ya que Wanda Vázquez, ellos, según Yaresco, se le pidió una evaluación y una respuesta y no la hubo. Al contrario, Wanda Vázquez lo que hizo fue firmar la ley de una exención contributiva a propiedades, a construcciones de vivienda nueva, entre ellas hay una de $30 millones que botó la pelota, no va a pagar ni un centavo de impuestos al país. Es que eso es absurdo, Yolanda, o sea, y vuelve a ocurrir siempre lo mismo, y yo no sé cómo el país, el país ya debe saber lo que está ocurriendo. O sea, en los gobiernos estatales, cada vez que tienen la oportunidad de regalarle dinero a alguien,
lo hacen con el dinero de los municipios. O sea, vamos a dar una exención, vamos a dar un decreto, fantástico. Vamos entonces a dar un decreto de las patentes de los municipios, de los arbitrios de construcción, del impuesto y la contribución mueble e inmueble, o sea, así cualquiera da una exención. Y entonces esta ley 169 botó la pelota, o sea, tú vas a dar una exención a los millonarios para que puedan construir en Puerto Rico y los municipios que tenemos que darle el servicio, recoger la basura, arreglar las carreteras, limpiar y darle el servicio esencial, pues no tenemos ningún tipo de contribución que podamos entonces utilizar para servicio esencial. Esto es una falta de respeto. Y peor aún para la Junta, Yolanda, porque curiosamente la Junta dejó sin efecto la ley 29 porque era inconsistente con el plan fiscal, y esta ley, que también es inconsistente con el plan fiscal, como beneficiaba a un sector de los que ellos protegen, pues para ellos, pues esta ley, aunque es inconsistente, pues no la invalidaron. Mira qué casualidad. Es terrible para los amigos que escuchan. La ley 169. Se legisló los últimos días del año pasado. Le dan exención, creo que por 5 años a las nuevas propiedades. 5 años de un 75% de exención a todas las propiedades que se construyan, no importa el valor. O sea, como eso fue un premio a los constructores, a unos constructores, y yo supongo quiénes, entre ellos los estuve, que daban fundraise a Wanda Vázquez, y el propio William Villafañe, que creo que elaboró en algún momento con Stuve. Pero lamentablemente una realidad que existe en este país es que la valoración de las propiedades se basa desde 1957. Del año 57. Entonces, hay una gran cantidad de propiedades que se han construido que no figuran, ¿verdad? Que no pagan nada. Aquí dice, hay 400 millones en cuentas por cobrar del crimen. Hay 44 millones de cobro por errores en dirección, o sea, no llegan. En dirección. Mira, Yolanda, con relación a todos esos temas que la Junta está evaluando, es bien importante que el país sepa que gran parte de las proyecciones de la Junta siempre han sido inconsistentes. Así que no podemos creer que esos 1.9 billones que van a llegar a las arcas municipales van a llegar del todo. Yo, si a mí tú me preguntas, el decir que van a revisar la tasación, la retasación de 1957, vamos a poner lo que lo pongan en arroyo habichuela. Le quieren aumentar las contribuciones a la gente, cuando en realidad el país, los municipios, podemos hacer las cosas de manera diferente. Por ejemplo, ellos quieren vender la deuda. Tú sabes que la última vez que se vendió la deuda, el gobierno la vendió. Los municipios tuvimos que recomprarla nuevamente. ¿Por qué? Porque la vendieron a precios irrazonables, a rajatabla, y no fue una realidad los estimados que ellos habían proyectado de recibir nunca llegaron al número. Así que nuestra recomendación es que se les permita a los municipios cobrar su deuda, que cada uno se pueda. Pero está siendo eficiente, porque el problema, alcalde, ¿verdad? Aquí hay propiedades que no figuran en el registro. Entonces, si se ampliara la base, es más, no solamente quedaría para los municipios, yo creo que hasta permitiría que bajen las tasas a los que pagamos por las propiedades que tenemos. Bueno, por supuesto, y aquellas personas que están, que eso, los municipios ya lo estamos haciendo, aquellas propiedades que han hecho piscinas, que han hecho ampliaciones, eso no es la Junta de Control Fiscal no descubrió América. Eso lo estamos haciendo los municipios hace mucho tiempo. Ahora, de hecho, una de las cosas que se está trabajando es mediante la tecnología, identificar en aquellas parcelas que ya antes tributaban como terreno baldío, que ya hay están usando drones. Claro, y para poder entonces aumentar la captación. Hacia ahí debemos dirigirnos. El asunto de las direcciones no fue una idea de la Junta, fue una idea del propio CRIM, que ha identificado que hay direcciones viejas a donde se le están enviando los cobros a la gente y realmente no funciona. Hay que actualizar ese registro, hay que modernizar el sistema de tasación y retasación, pero aumentar las contribuciones a la gente no puede ser. El problema que aquí es que hubo un boom en un momento dado para las familias de clase media, de tener una propiedad principal y una para, ¿verdad?, ganar un dinerito extra, tener otra propiedad en que podían alquilar. Entonces, muchas de las personas de este país que querían dejarle a sus hijos algo se fueron por bienes raíces. De momento colapsó ese mercado. Entonces, ahora imponerle más carga contributiva a los bienes inmuebles, que evidentemente es lo que viene porque hasta el Tesoro lo está empujando desde la época de Trump. El hecho es que parece que es ineludible.
cómo hacer esto más llevadero para una clase media que se está yendo del país y las propiedades que se están abandonando. O sea, realmente, ¿cómo lograr ese balance? Yo pienso que el CRIM, hay mucho dinero en la calle que el CRIM está perdiendo por varias razones, y yo creo que mejorar la captación debe ser prioridad para el gobierno. No hay suficientes inspectores, pregunto yo, porque hay dinero para que se inyecte ahora y se logre de algún modo buscar a los dueños que no están pagando y que no se le aumente a los que ya están dentro del sistema, ¿verdad? Colectando, pagando. Si no hay suficientes inspectores, hay que conseguirlos de la manera que sea, ya sea haciendo acuerdos de colaboración con los municipios, pero Yolanda, la clave está en la reevaluación de propiedades a través del proyecto satelital que el CRIM va a implementar. Obviamente hay que comenzar a implementar los municipios pilotos para ver cómo funciona y cómo eso aumenta la captación de cada municipio. Yo creo que por ahí nos debemos ir. Esa es la clave. ¿Dónde lo harían como piloto? Yo les dejaría eso, ¿verdad? Obviamente al CRIM que decida. Aquellos municipios que ellos entiendan que pueden mejorar su captación y que este sistema satelital pueda beneficiar, que es el sistema del proyecto Pero Escala. No yendo a lo fácil, alcalde, no yendo a los que ya están dentro del sistema, sino los que no pagan nada y tienen ya propiedades pues escondidas por ahí. Esa es la meta, esa debe ser la meta. Y vuelvo y te digo, ¿sabes? Se pierde mucho dinero en no cobrar. En las deudas acumuladas, hay muchas deudas que son incobrables, Yolanda. O sea, vender esa cartera en estos momentos que nos se expone a poder tener que ocurrir el error que ocurrió en la primera ocasión que vendimos. Yo prefiero mejor que se le dé la oportunidad a los municipios de que puedan trabajar un plan individual, porque ¿quién mejor que los municipios para cobrar su propia deuda? Porque ellos saben quién realmente se le puede cobrar o no. Además, si aumenta la base y la captación, no tienen que depender del impuesto al inventario. Los municipios. Claro, bueno, y también muchas otras cosas y recortes que nos están dando, por ejemplo, los 44 millones que vienen de recorte al fondo de equiparación. Ese golpe que vamos a recibir puede dejar a los municipios inoperantes. O sea, hay que buscar la forma de que reaccionen. Pero y entiendan. Con esos ingresos que están entrando, estos estímulos, deben aprovechar. Y los municipios que no tienen la capacidad gerencial o administrativa se pueden unir a otros municipios por medio del consorcio. Porque aquí pues sabemos de desigualdades en términos de verdad. Hay municipios que son estrellas en el modo de manejar y administrar, otros que hay muchas deficiencias. No hay duda. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, amigos. Escucharon al alcalde y al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández de Villalba. Gracias. Vamos ahora a la pausa, pero en breve vamos a regresar porque hay un tema que también es importante y en medio de la pandemia cobra más importancia todavía, que es el tema de la agricultura. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en lo que logramos comunicación con el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Iván Cordero, a quien estamos intentando comunicarnos y parece que el teléfono o algún problemilla hay con el teléfono. Tengo que decir que sale información de que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, va a pedir hoy a los líderes de las Naciones Unidas que se preparen para una próxima pandemia. Y no es que ella sea, ¿verdad?, visionaria ni nada que se parezca, es que los números están dados, las posibilidades están dadas de que haya una nueva pandemia. Si es que no nos empantanamos en esta pandemia y sigue robusteciéndose variantes, ¿verdad?, que ya de por sí están aflorando. Ya vimos que en India ha surgido una nueva variante que está preocupando dramáticamente a las organizaciones mundiales de la salud. De hecho, se espera que también este miércoles Biden pronuncie un discurso en el Congreso Federal, el presidente Joseph Biden, donde va a hablar más bien de los logros, ¿verdad?, en medio de la pandemia. Pero el hecho es que la situación es crítica todavía, no hay todavía nada que celebrar. Así que hay que estar vigilantes, amigos. Ustedes no necesitan que nadie los cargue. El Estado tiene que hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, tenemos que cuidarnos. Y en medio de la pandemia hay un aspecto que nos preocupa y es el de la agricultura. Tenemos ahora al presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Iván Héctor, ay Dios mío, se me ha ido el apellido. ¿Cómo está? Saludo, Héctor Iván Cordero. Saludo. Sí.
Buenos días, saludos Yolanda, y no te preocupes. No, por poco salgo con un Héctor Iván que no tiene nada que ver, que es en el área política, pero Cordero, sé que ustedes estuvieron apoyando el que se confirme ya al nombrado para esa posición en el Departamento de Agricultura, Ramón González, por ser un agricultor bona fide que entiende perfectamente lo que está pasando. Pero ya en el pasado hubo otro agricultor, Carlos Flores, que falló terriblemente y lo más curioso es que parece que hay hasta cabildeo de uno en contra del otro entre los legisladores que tendrán que evaluar el nombramiento. Perdóname, vamos a hacer un poquito de historia. El pasado secretario de Agricultura no era agricultor, él era empleado de la Universidad de Puerto Rico. Él decía que era agricultor. Porque yo vaya los fines de semana a la finca de mi familia y haga el aguaje de agricultor, no me dice que soy agricultor, igual que el hábito no hace el mon. Bueno, yo voy a mi finca y pienso lo mismo, pero es verdad, no soy agricultora bona fide. Agricultores bona fide en la historia de los últimos 30 años de la agricultura del departamento, pero han pasado 3. El primero fue Nestalí Soto Santiago, que era abogado, juez y tenía unas operaciones grandes de café en la montaña. Luego de esto, pues a principio de la administración de doña Sila, estuvo por un año, creo 2 años, Fernando Toledo Fernández, que era ganadero de leche, fue presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores y también era agrónomo. Y ahora pues tenemos al señor González Beiró, que es agricultor, es tercera o cuarta generación de agricultores. Su familia ha tenido vaquería, actualmente pues tienen plantaciones de plátanos en la zona sur y han tenido pues varias operaciones agrícolas a través de toda la historia. ¿Hay alguna preocupación de que no pase la evaluación del Senado? ¿Cree que no hay los votos o sí? Yo entiendo que los votos están, pero siempre es bueno dar el apoyo y que el Senado entienda de que los grupos de agricultores, en este caso la Asociación de Agricultores, una institución que tiene 96 años de historia, que ha sido la voz del agricultor por 96 años de historia, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos a través del American Farm Bureau, pues estamos en apoyo y estamos mano a mano para que el señor González Beiró, quien también fue presidente de la Asociación de Agricultores por 11 años, y que conoce la operación tanto no solamente local, sino que conoce cómo se mueve el mambo en Washington, que es en donde están los chavos y es a donde hay que ir a defender, pues que sea debidamente confirmado a su posición. Los retos más inmediatos ahora mismo en términos de ustedes los agricultores, en medio de la pandemia, porque a nivel mundial hay escasez de vacunación para los países pobres, y entonces dependemos de una distribución en este país, porque casi todo nos entra, más del 85% de importaciones de alimentos, incluso agrícolas. Y entonces, ¿cómo mantener la sostenibilidad, ¿verdad?, del pequeño tramo de agricultura que tenemos lamentablemente? Mira, eso requiere una logística grande y quien único puede conocer esa logística es quien está dentro de la olla. Y en eso entendemos que el jamón pues la entiende, porque el issue no solamente es que produzcamos el 15%, tenemos oportunidad y tenemos capacidad para en un periodo de 5 a 10 años quizás llegar y cubrir una producción que puede ser en el 60%. El 100% no lo vamos a lograr, hay que ser realistas, pero podemos sí recuperar un poco a poco 30, 40, quizás llegar a un 60%. Y esto hay que verlo como un aspecto de supervivencia en un planeta que cada día hay más retos en medio de la distribución de las cosas. Correcto. No, y no solamente eso, uno de los retos grandes que tenemos ahora es la mano de obra. O sea, la operación agrícola en la montaña es lo que se conoce labor intensive, es básicamente a fuerza de trabajo. Y uno de los grandes retos que ha tenido especialmente el sector de café, por años sabemos que se pierden las cosechas de café. Si nosotros logramos a través del interés del puertorriqueño que entienda de que nosotros esta iniciativa de implementar la H2A, que es mano de obra migrante, que es lo que se utiliza en Estados Unidos, no lo estamos haciendo porque queremos desplazar al de aquí. El de aquí tiene la prioridad, pero si el de aquí no quiere, tenemos que, número uno, hacer lo que muchos agricultores hicieron,
reducir sus operaciones a la producción que ellos puedan manejar o sencillamente seguir dependiendo del producto importado. Entonces después nos dicen a nosotros, que la seguridad alimentaria, señores, con los recursos humanos que tenemos, apenas podemos producir el 15%. Pero las cosas no se hacen de modo silvestre, lamentablemente. O sea, el buscar que aumente la mano de obra no ocurre de un modo silvestre. El sistema hace falta más que la voluntad del agricultor y del trabajador agrícola. Hace falta más. La voluntad del agricultor, la voluntad del empleado agrícola. Y también hay que preparar las estrategias, porque acuérdate que esto no es una varita mágica. Hay productos como son los hidropónicos, como son las hortalizas, que tú los siembras en 45, 90 días, están cosechándose. Correcto. Pero tenemos productos como el café, que coge 3 años, tenemos productos como la china, que puede coger 5, tenemos productos como el mango, que pueden coger 10 años. Así que todas esas iniciativas de desarrollo agrícola que se puedan desarrollar y establecer tienen que ir de la mano con la disponibilidad, porque el caso más sencillo que tú tienes son los tomates en la zona sur. Se sembraban 500 cuerdas de tomate y tuvieron que bajar a 300 cuerdas, o sea, se perdió la producción de 200 cuerdas porque no había manos de obra. Así que parte del proyecto que tiene el nuevo secretario de Agricultura es también trabajar con el asunto de la logística de mano de obra, de la implementación de la tecnología, que la tecnología pues ha avanzado y se puede utilizar en muchas áreas de la isla. Así que nadie mejor que un agricultor, nadie mejor que un agricultor, que es el que entiende, el que sufre y el que habla ese idioma. Claro. Así que nuestra esperanza es que el Departamento de Agricultura lo pueda enderezar un agricultor. Hay otros retos, yo sé, ha ido disminuyendo la captación de agua, que es importante, la irrigación para las tierras. Correcto. Sí. Las tierras de la Autoridad de Tierra están en un inventario en medio de lo de la deuda, ¿verdad?, del país, y eso también es preocupante, porque que se queden los terrenos en manos de que no sean necesariamente para producir, sino para que los acreedores resuelvan la deuda. Es un peligro para nosotros. Es un peligro y es cortarle las patas a las nuevas generaciones, porque uno de los problemas grandes que tenemos es que cuando miramos el Censo Agrícola Federal, la edad promedio de un agricultor es 60 años, o sea que estamos hablando que hay que buscar relevo y los jóvenes son la fuente. Correcto, tenemos un ejército de ya personas que están en retiro y entonces pues muchas veces los hijos de esos o los herederos no quieren continuar y se pierden. Entonces hay una generación que no tiene el acceso a las tierras porque no tienen la bendición de tener un abuelo o un padre que tienen las tierras, las propiedades, y ellos quieren entrar, y entendemos que con un plan bien establecido, un desarrollo que nosotros en la Asociación de Agricultores lo hemos estado trabajando de incubadoras, de ir llevando a esos jóvenes a través de mentorías y padrinazgo con agricultores viejos, irlos poco a poco llevando, irlos levantando, y esos son los que pueden trabajar las tierras de la Autoridad de Tierra. Y conocimiento y tecnología. Sé que para el recogido de café hay ahora hasta unas máquinas que posiblemente... Sí, pero pues lamentablemente esas máquinas trabajan muy bien en el llano. Y por ejemplo, los grandes productores de café en el mundo, aunque están en zonas montañosas, sus montañas no son tan empinadas y tan escarbadas como las de nosotros. Sí. O sea que definitivamente, por más que busquemos, pues bien cuesta arriba, pues mucha de esa tecnología poderla implementar, porque nuestros terrenos son un poquito más inclinados. Pero nada, el que hizo la necesidad es la madre de la invención. Claro que sí. Y yo entiendo que aquí tenemos muchos jóvenes que con mucha creatividad que se pueden sentar y desarrollar algún tipo de tecnología, algún tipo de robótica o drones o algo que puedan ayudar a esos agricultores. Así que nada, esa es la esperanza de nosotros. Esa es la gran esperanza, ¿cómo no? Pues gracias a Héctor Iván Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores. Me tienen una foto equivocada ahí en el pantalla, ese no es Gustavo Vélez, lo tenemos, es Héctor Iván González, que es el presidente de la Asociación de Agricultores, para aquellos que estaban sintonizando por internet. Pero nada, gracias, y vamos a estar atentos a este aspecto. Y creo que es necesario confirmar ya al secretario para que acabe y arranque que la situación de los agricultores es importantísima atenderla. Lo próximo en Radio Isla es Dígame la Verdad con Mili Méndez.